Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy martes 20 de enero. Para este día, la lección se titula ¿Implante cerebral o cirugía mental? Oremos. Dios y Padre que mora en las alturas de los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su sagrado nombre. Gracias por este nuevo día que nos concede. Ponemos nuestras vidas bajo su dirección, Santo Espíritu, para que sea usted el que viva, dirija y fortalezca lo que en este día hagamos, que lo hagamos para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, para honrar a nuestro Padre Celestial. Gracias por este privilegio de ser y pertenecer al pueblo de Dios. Viva, Señor, en nuestro interior, para que lo que hagamos exteriormente sea para honrarle y poner en alto su nombre. Todo lo suplicamos sin merecerlo en los únicos méritos, los de nuestro Señor Jesús. Amén. Implante cerebral o cirugía mental. Cuando Dios creó al inicio al ser humano, lo creó un ser perfecto, donde todos sus pensamientos, todas sus acciones, todos sus sentimientos estaban solamente para hacer lo bueno. Alabar, agradar, obedecer únicamente a su Creador. Pero luego, el ser humano escuchó una voz que no era la de su Creador y decidió obedecerla. Eso lo llevó a la desobediencia y al pecado. Por consiguiente, el ser humano se degradó. Cayó del lugar donde estaba, donde Dios lo había colocado, y ahora su manera de pensar fue diferente, fue contaminada con el orgullo, viendo cada uno que los demás valen más que él. No estéis siempre pendientes cada uno de sus intereses particulares, sino igualmente preocupado por los intereses de los demás. Esta es otra vez. Todo el ser humano nace contaminado y su deseo es buscar cómo alimentar el yo. Y el yo lo lleva a que la carne
se alimente de cosas que le van a destruir. Como dice en el libro de Gálatas, capítulo 5. En el capítulo 5 encontramos los frutos de la carne, que son el resultado de vivir en desobediencia, y eso es por naturaleza. La mente va a buscar las cosas que le peligro, y es lo carnal. Y el resultado, como dice allí en Gálatas 5:19, manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería. Comienza a trabajar. Se une borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas de desunión. Veamos una. Está la ambición egoísta. Siempre hay peligro de que las personas hagan las cosas no para avanzar la obra, sino para promocionarse a sí mismos. Pero también el Señor respeta el libre albedrío. Él nos creó de los cargos con que usted puede decidir a quién seguir, a quién amar, a quién obedecer, si a la carne o al espíritu. La decisión es de cada uno de nosotros. Menos de lo carnal, del mundo recibiremos fruto. Si seguimos lo espiritual, del espíritu recibiremos fruto. ¿Y cuál es el fruto del espíritu? Bueno, lo que recibiremos al ser obedientes al espíritu y buscar lo espiritual a través de la palabra de Dios, encontraremos y se nos dará amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu, como lo dice ahí mismo en Gálatas 5:22. El Señor, a través de esta lección, nos está mostrando las dos caras de la moneda. Una, la espiritual; otra, la carnal. La espiritual es dirigida por el Señor Jesús y manifestada por el Espíritu Santo. La carnal es dirigida por el enemigo de Dios, el cual nos lleva a la desobediencia, al pecado. Y el pecado es muerte. Vivir en el Espíritu es vida. Mire lo que nos dice Romanos 8:6. El ocuparse de la carne es muerte. Así lo dice Romanos 8:6. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
¿Qué queremos? La decisión es mía. Por mí mismo no puedo cambiar. Necesito a un cirujano que cambie, que transforme mi mente. Y ese cirujano se llama Jesús. Ese cirujano se llama Espíritu Santo. Aquí están ellos. Por eso, Proverbios 23:26. Él me hace el llamado. La decisión es mía. ¿Qué dice Proverbios 23:26? Dame, hijo mío, tu mente. Y miren tus ojos por mis caminos. ¿Por qué los ojos? Es una ventana de la mente, como la ventana del oído, como la ventana del tacto a los 5 sentidos. Son tan importantes que deben de estar entregados a Cristo Jesús, para que de esa manera lo que entre a la mente pase por el filtro que Cristo ha colocado para que lo espiritual me lleve a vivir en paz, como dice allí en el libro de Romanos, ¿verdad? 8:6, que dice: el ocuparse del espíritu es vida y paz. El ocuparse de lo espiritual es vida ahora y en la eternidad. Y eso me trae paz con Dios y paz con los demás, paz interior. Eso me muestra. Por eso nos dice que debemos, como Jesús, tener una mente espiritual, lo opuesto a una mente carnal. A la carne le gusta andar con libertad y hacer lo que la carne le gusta y quiere. Lo espiritual, hay ciertas cosas que no debemos hacer porque nos dañan. Y aquí pone el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El Dios que se hizo hombre. El Dios, como nos dice allí, que Él en Filipenses capítulo 2, que el Señor Jesús, siendo Dios, el Verbo, por eso dice en Juan, el Verbo hecho carne, el Verbo hecho humano. Él es nuestro ejemplo. Él es a quien debemos seguir. Él vino para deshacer las obras del diablo. Él vino para ser el camino, el ejemplo que debemos seguir día a día. Debemos, como Jesús, tener una mente espiritual. ¿Y cómo? ¿Cómo lo logramos? El Señor dice: ejemplo os he dado. Fíjense con lo que yo he hecho. Ejemplo os he dado. Para como yo he hecho,
vosotros también lo hagáis. Fíjense cómo yo viví. Y de esa manera, síganme. Eso traerá a sus vidas paz y vida. ¿O no es cierto? Pero nosotros muchas veces queremos desviarnos e espiar lo que el mundo ofrece. Y es una trampa, porque al principio qué bonito, qué gozo, qué alegría, pero al final no sabemos hasta dónde nos va llevando. Y son como cuando nos paramos a la orilla del mar, nos sentimos cuando la corriente nos va llevando y nos va entrando más a esas aguas turbulentas. Por eso nos dice allí, sigue diciendo, ¿quién es nuestro maestro? ¿Y qué estamos aprendiendo? Hay dos maestros. Hay maestro para lo espiritual y hay maestro para lo carnal. No es el mismo. El maestro con el que nacemos es el carnal. Por eso es que necesitamos nacer de nuevo. Dejar lo carnal para ahora iniciar y crecer en lo espiritual. El Señor ahí en su palabra dice que el que está en Cristo, que es el maestro de lo espiritual, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Necesitamos, como le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, nacer de nuevo, tener una manera nueva de pensar, de sentir, de actuar. Porque una mente, con la mente pensamos, metemos a la mente sentimientos y eso va creando en nosotros un carácter. ¿Qué carácter entonces estamos alimentando? ¿Qué carácter es el que tenemos? Haya pues en vosotros, como dice en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir? ¿Cuál fue el vivir de Cristo? De ese hombre que nos amó y dio su vida por nosotros. Haya pues en mí ese mismo sentir de Jesucristo. Podemos leer el versículo 3 y 4. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad. Cada uno dice vanidad, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Pero luego nos explica más en el verso 6.
Él, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, el Señor Jesucristo, Él, siendo en forma de Dios, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no vivió aquí en la tierra como Dios. Él vino a este mundo a mostrar el carácter del Padre y a salvarnos. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dejó su naturaleza divina para vivir la naturaleza que había aceptado, la naturaleza humana, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo. ¿Cuándo tomó esa forma de siervo? ¿Cuándo? Nació después de estar en el vientre de la Virgen María, como nace todo ser humano, 9 meses, y venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, Gálatas 4:4, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. ¿Qué sucede con todos los hombres? Con la naturaleza humana. Nace, crece, muere, come, juega como niño, como ya adulto, trabaja. Entonces, Él sintió lo mismo, Él vivió lo mismo que todos nosotros. Y dice, y más aún dice, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿A qué se nos llama a nosotros? A morir al yo. ¿Para qué? Para que esta naturaleza carnal muera y pueda nacer, crecer en nosotros la naturaleza espiritual, donde podamos ser los testigos, los embajadores del Señor Jesús aquí en la tierra, y así lleguemos a ser luces. Por eso nos dice qué significa tener la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo es tener un carácter como que se asemeje, que refleje al Señor Jesús. En última instancia, dice la lección, podemos cambiar nuestra manera de pensar muchas veces, pero no nuestro corazón, no nuestra mente. Solo Dios puede hacerlo, nadie más, solo Dios. Hay que ir entonces al hospital de Dios para que Él haga esa cirugía, ese trasplante de cerebro, de mente, como se dice, de corazón. Pero el corazón del cual habla la palabra de Dios es el que piensa, y es la mente. El Espíritu Santo tiene que operar. ¿Quién? ¿Quién es el doctor? El Espíritu Santo tiene que operar nuestro corazón mediante el bisturí que Él tiene
¿Y cuál es el bisturí? La palabra de Dios. Por eso es que el Señor Jesucristo dejó escrito: escudriñen las Escrituras, porque a ustedes os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así es de que el Espíritu Santo tiene que operar nuestro corazón mediante la espada del Espíritu. La palabra viva y eficaz de Dios, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si hemos dejado de escudriñar la palabra de Dios, estamos dejando de crecer espiritualmente. Y si no crecemos, decrecemos. El que conmigo no recoge, desparrama. El que conmigo no es, el que conmigo no es, ¿qué va a pasar? Me voy a volver contra él. Pensemos lo que estamos viviendo. Sigue ahí diciendo: solo a través del Espíritu Santo podemos conocernos realmente, pues nuestro corazón es engañoso por naturaleza a causa de nuestra condición caída. ¿Quién conoce su corazón? Nadie de nosotros lo conocemos, pero hay uno que sí lo conoce. Es aquel que nos creó. Y Él sabe qué necesita cada uno para poder mantenerse en lo espiritual. Por eso a todos nos dejó su palabra, para que a través de ella recibamos alimento espiritual. ¿Cuánto escudriña usted la palabra y la obedece? De eso dependerá que mantenga su comunión con Cristo. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía. Nos dice: aún los pensamientos deben ser puestos en sujeción a la voluntad de Dios, y los sentimientos bajo el control de la razón y la religión. No nos fue dada nuestra imaginación para que le permitamos correr a rienda suelta y salirse con la suya, sin ningún esfuerzo para restringirla y disciplinarla. Si los pensamientos son malos, los sentimientos serán malos. Y los pensamientos y sentimientos combinados forman el carácter moral. El poder del pensamiento recto es más precioso que el oro de Ofir. Necesitamos asignarle un elevado valor al recto control de nuestros pensamientos, porque eso prepara la mente y el alma para trabajar armoniosamente para el Maestro. Es necesario para nuestra paz y felicidad en esta vida que nuestros pensamientos estén centrados en Cristo. Como piensa el hombre, así es. Nuestro avance en la pureza moral depende del recto pensar y actuar
Los malos pensamientos destruyen el alma. El poder convertidor de Dios cambia el corazón, refinando y purificando los pensamientos. A menos que se haga un esfuerzo decidido para mantener los pensamientos centrados en Cristo, la gracia no puede manifestarse en la vida. La mente debe entrar en la lucha espiritual. Cada pensamiento debe ser puesto en cautiverio a la obediencia de Cristo. Necesitamos un constante sentido del poder ennoblecedor de los pensamientos puros y de la influencia deletérea de los pensamientos malos. Pongamos nuestros pensamientos en cosas santas. Sean puros y santos, porque la única seguridad para cada alma es el recto pensar. Debemos usar todo medio que Dios ha puesto a nuestro alcance para el gobierno y el cultivo de nuestros pensamientos. Debemos poner nuestras mentes en armonía con su mente. Su verdad nos santificará cuerpo, alma y espíritu, y podremos levantarnos sobre la tentación. El control de los pensamientos en cooperación con el Espíritu Santo pondrá nuestras palabras bajo control. Esto es verdadera sabiduría y le asegurará paz mental y contentamiento. Habrá gozo en la contemplación de las riquezas de la gracia de Dios. Esto se encuentra en una matutina que se llama En los lugares celestiales del 6 de junio, o sea, la página 166. El comienzo del acto de ceder a la tentación está en el pecado de permitir que la mente vacile, en ser inconsecuente en vuestra confianza en Dios. El perverso siempre anda buscando la oportunidad de desfigurar a Dios y de atraer la mente a lo que es prohibido. Si logra conseguirlo, fijará la mente sobre las cosas de este mundo. Se esforzará por excitar las emociones, por despertar las pasiones, por fijar los afectos en aquello que no es para el bien. Pero vosotros podéis someter toda emoción y pasión a control, en serena sujeción a la razón y la conciencia. Entonces, Satanás pierde su poder de controlar la mente. La obra a que Cristo nos llama es la obra de vencer progresivamente los malos espíritus de nuestro carácter. Las tendencias naturales deben ser vencidas, los apetitos y las pasiones deben ser subyugadas y la voluntad debe ser puesta enteramente del lado de Cristo. Esto está en nuestra elevada vocación, 22 de marzo, página 89. Bien, hemos estudiado un poco acerca de ese implante cerebral que necesitamos, que lo haga el Espíritu Santo. Usted decide. Hay que firmar, así como cuando se va a una operación aquí en el hospital, uno firma. Hay que firmar para que el Espíritu Santo haga esa obra. Y al final de la lección nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, piensen en eso. ¿Por qué es tan importante
poner en práctica este consejo. Porque recordemos, nuestro carácter se está alimentando, fortaleciendo en lo bueno o en lo malo. Y es lo único que todos heredaremos. Y de acuerdo al carácter que hayamos alimentado con los pensamientos y los sentimientos, de eso recibiremos recompensa, o para vida o para muerte. Pero la decisión es mía. Que el Señor les bendiga. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.